El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus. Reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús. Con nuestra hermana Normiliana Martínez, para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre la palabra que se proclama en las lecturas de la Santa Eucaristía de este domingo, que es el domingo séptimo del tiempo ordinario del año 2023. Comenzamos dándole gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, que nos permite estar aquí con ustedes este domingo. Yo le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades, mis pecados, y le pido que su Santo Espíritu nos acompañe, nos ilumine y nos guíe, nos dé palabra sabia y oportuna en este programa, para llevar un mensaje de amor, de aliento, de guía a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Normiliana? Bien, bien, Manuel, ¿y vos? Bien. Por gracia de Dios, bien. Y llegamos al séptimo. Al séptimo, que es prácticamente ¿Qué velocidad? ya el último de la primera parte del Velocidad, tiempo ordinario de este año. porque sí, llegamos ya el próximo, Ya es Cuaresma. en semana es Cuaresma. Sí. Increíble. Y tenemos que la primera lectura es del libro de Levítico. Capítulo 19, versículo de Levítico, ¿verdad? Capítulo 19, versículo del 1 al 2 y del 17 al 18. El salmo responsorial es el 102. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo del 16 al 23. Y el Santo Evangelio es según San Mateo, capítulo 5, versículo del 38 al 48. Esas son todas estas lecturas para el domingo, este domingo séptimo del tiempo ordinario, ciclo A. Entonces comencemos con la primera lectura. Lectura del libro del Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2 y del 17 al 18. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel. Diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios.
alabamos, Señor. Bueno, lectura del libro del Levítico. Un tema, y esto podría decir, Normiliana, un tema fuerte. Porque el Señor le está pidiendo al hombre algo bien difícil. Ser santo. A través de Moisés, le está ordenando a Moisés. No es fácil ser santo, Normiliana. No es fácil. Aquí en la tierra no es fácil. Sí, no, pero no ser es santo en la vida terrenal. Pues sí, no es fácil. Sí, no es fácil. No es fácil. Sí, pero sí ha habido siervos del Señor antes y después de Jesucristo que han sido santos. ¿Ya? Han sido santos, pues. Hay muchos santos reconocidos por la Iglesia Católica. Es que al final de nuestro tiempo llegamos a ser santos. Cuando pasamos por el purgatorio y queda limpio, ya quedamos purificados totalmente. Allí es que hasta ahí alcanzamos generalmente todos la santidad, aunque algunos pues sí la pueden alcanzar desde aquí, desde la tierra, pero generalmente ¿la santidad o la salvación? Las dos cosas. Ser santo, estar salvado. Es que para mí ser santo es ser santo en la vida terrenal. Para mí ser santo ya estamos salvados, es la salvación. Que es lo que Jesucristo también nos pidió cuando dijo, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Sí. ¿Ve? Y Él nos da todas las herramientas para hacerlo. Sí. Y nos da el bautismo, y nos da entonces, el Espíritu. ¿Quién es santo? Pues ahí tenemos el ejemplo de los santos. Pues. Pero sí. Pero tenemos el ejemplo de los santos. ¿Por qué son santos? Porque, en primer lugar, se han apartado totalmente del mundo. No tienen nada que ver con el mundo. Estaba leyendo yo, Normiliana, que no se trata de aislarse del mundo, sino de estar en el mundo, pero no ser del mundo. ¿Ve? No es meterse a un monasterio, ¿ve? O a un claustro, no. Es estar caminando entre el pecado, pero no ser contaminado por el pecado. Aunque te sé decir que aún estando en un monasterio y en un claustro, estás en contacto con el mundo, porque todos los que están ahí son humanos. Así es. Y hay problemas siempre. Hay problemas de todo tipo, viven problemas de todo tipo también. Viven problemas de todo tipo. Acordate cuando Santa Teresa está en el monasterio, cuántas cosas pasan. Acordate con el Padre Pío. Millones de cosas pasan también. Allí también es el mundo. Allí también están en el mundo, porque ahí todos son humanos y todos pasan miles de cosas en los monasterios, aún en las abadías. Sí. Pasan cosas. Así que en esta tierra estamos en el mundo. Sí, porque por ejemplo, yo te digo, yo personalmente, pues, yo siento una admiración profunda por San Francisco de Asís, a quien no conocí, de quien solo he leído, pues, y he oído y he leído. Pero por ejemplo, yo conocí personalmente, tuve la dicha, pues, de conocer personalmente a Santa Teresa de Calcuta. 2 veces la vi. Incluso hay una foto donde yo aparezco ahí cerca de ella, pues. Pero esa mujer, ella, dejó por amor a los pobres, a los enfermos, a los desvalidos, a los olvidados, dejó el mundo. Dejó los intereses del mundo. Dejó los intereses del mundo
Y aquí en el mundo, se dedicó en el mundo a atenderlos, a cuidarlos y a ser su samaritana. Así es. Aquí en el mundo, que todavía Sí. más Sí. significativo. No, si hay santos hay personas que son santas desde aquí. Pocas, pero son santos. Entonces aquí en Levítico, el Señor le dice, ¿cómo es que se puede ser santo? No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón, comienza por decirle. Y le da una serie de indicaciones, ¿no? Una serie. Pero es que ya en el tiempo antiguo, ya el Señor, en el tiempo antiguo, ya se daban la línea, ya se daban las prescripciones morales, cultuales. Y con Moisés fue uno. Estas son ya prescripciones morales, cultuales, ya inmersas en el amor, porque en el judaísmo el amor no llegaba ni siquiera hasta el enemigo en el judaísmo, porque la ley antigua estipulaba ojo por ojo, diente por diente. Eso significaba que se tenían que defender. Al que le hacían algo tenía que defenderse de la misma manera o peor, y se excedían muchas veces. Entonces, solamente la ley del amor divino, la que vino a instaurar Cristo, es la que dice totalmente lo contrario. Hay que pagar el mal con bien, no ojo por ojo y no diente por diente. Esa es la superioridad total del amor y lo que vino a sellar a la ley de Moisés y darle plenitud, como hablábamos el domingo pasado, que Cristo vino a dar plenitud. No vino a abolir la ley, sino a darle plenitud, sellándola con la gracia, el amor, la misericordia, el perdón, sellando la ley, poniéndola en el corazón, porque en el tiempo del judaísmo no existía tales que el hombre amaba al enemigo. Jamás, el amor no llegaba hasta ahí, hasta amar al enemigo. No llegaba hasta ahí, en ese tiempo. Pero ya están las normas, ya iban orientadas hacia ese amor, al amor de Dios, al amor divino. Porque aquí en esa primera lectura está clarísima: ser santo porque yo soy santo, ser perfecto como el Padre es perfecto, ser misericordioso como el Padre es misericordioso. Reprende al prójimo, dice a tu pariente, pero es al prójimo, reprende al prójimo si cuando lo veas que está en pecado, cometiendo pecado, para que no cargues tú con el pecado. No te vengarás ni guardarás rencor. Así es. Por eso decía, hay que pagar el mal con bien. Hay que pagar el mal, pagarlo con bien. ¿Por qué? Porque esa es una ofrenda a Dios. El Señor, esas son acciones nuestras que le agradan, agradable a Él. Y eso es lo que espera Él de nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él vino a enseñarnos como maestro. Eso es lo que Él vino a hacer, vino a enseñarnos cómo Él lo ha hecho. Clarísimo. En la vida pasión lo podemos ver. Cómo perdonó, cómo no ultrajó, no fue violento, no se fajó con ninguno, no vociferó. Nos vino a enseñar precisamente que no hiciésemos justicia con nuestras manos, que el justo es Él, el único justo, el que tiene que hacer justicia es Él, no nosotros. No tenemos que hacer justicia con nuestras manos. Y eso vino a enseñarnos precisamente. Hasta antes, en la antigüedad, no era así. Pero para eso el Padre nos manda al Hijo y dona al Hijo.
para que nos venga a enseñar exactamente cómo Él quiere, cómo es que nosotros nos viene a rescatar del pecado y cómo es que nosotros nos vamos a salvar. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Comportándonos como. Pues como Cristo, como Él lo hizo. Tenemos que imitarlo, ser perfectos, como Él es perfecto, ser misericordioso, como repetía. Él nos vino a dar todas las enseñanzas. Él vino por eso a instaurar ese reino de amor, que es la parte del amor, es circuncidar los corazones y llenarnos de ese amor, de amor al prójimo y a sí mismo. Y el que ama al prójimo ama a Dios. ¿Cuál es la mejor muestra de que amamos al Señor? De que amamos al prójimo, porque en el prójimo está el rostro de Él. Todo lo que hagáis a mis pequeños me lo hacéis a mí, dice el mismo Señor. Todo lo que le hagáis a todos estos pequeños me lo hacéis a mí. Por eso es que dice un evangelio, te pedí comida, ¿cómo es? Me diste de comer, diste de comer al hambriento, de beber al sediento. ¿Me viste con hambre? Me viste con hambre, me visitaste en la cárcel a los que estaban cautivos. Los visitaste, todos, los que hiciste por ellos, si lo hiciste, me lo hiciste a mí, así de claro, ¿por qué? Porque en el prójimo está Él, lo que hagamos por el prójimo lo estamos haciendo por Él. Ahora, lo cierto es que, de acuerdo con esta primera lectura que tomaba el libro de Levítico, contiene de las primeras disposiciones que Yahvé le dio a Moisés para que las transmitiera al pueblo escogido de Dios que había salido de Egipto. Así que desde los primeros tiempos del pueblo de Dios, porque antes de salir de Egipto eran siervos que se encontraban en diferentes lugares y en diferentes situaciones. No era un pueblo, ahora es un pueblo que ha sido liberado de la opresión de Egipto. Entonces, esta es una disposición que Yahvé está dando al pueblo de Dios. Y como yo decía al comienzo, es difícil, pero nada es difícil si contamos con Dios, si contamos con el Espíritu de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque en ese tiempo quedaban en simples prescripciones, rituales, cultuales, quedaban así. Pero ya después, estas mismas disposiciones se hacen vida. Y todo porque se sellan en el corazón del hombre con el Jesucristo, que vino a instaurar su reino de amor, de misericordia, vino a instaurar de gracia. Y por gracia y por amor divino, todo esto lo podemos hacer. Pasemos entonces al Salmo responsorial. Salmo responsorial del Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso.
rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es compasivo y misericordioso, dice el responsorio de este Salmo, el 102. En el tuyo que tenés, Norviana. El Señor es compasivo y misericordioso. Sí. Igual. Es, bueno, y luego en los textos nos dice por qué el Señor es compasivo y misericordioso. Porque como Padre, es un Padre en su infinito amor, hace tantas cosas por nosotros, como de manera así general, dice, hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Él no Como dice el Evangelio. En su gran amor, pero fundamentalmente Él perdona nuestros pecados. Sí, pero la maravilla de este salmo, que es un salmo bellísimo, porque es el salmo de Dios es amor. Ese es el salmo, el título del salmo. Dios es amor. Pero la maravilla de este salmo, que eso que dice el salmo, es lo que quiere el Señor, que lo reconozcamos en Él, claro, alabémoslo y lo salmodiemos a Él. Pero no tanto eso, como que nosotros seamos imitadores y seamos compasivos y misericordiosos, como Él es santo, perfecto, compasivo, misericordioso, que no toma en cuenta, como lo dice el Salmo, no lleva cuenta de nuestros delitos, dice una estrofa. No nos trata, dice, como merecen nuestros pecados. Y si Él dice eso, ¿y cómo nosotros con el hermano vamos a desquitarnos todo lo que nos hacen? Si nos pusiésemos a vivir esta vida, hermano, a desquitarnos todo lo que nos hacen nuestros hermanos y nuestras hermanas, o viceversa, o todo lo que hacemos, lo que yo le hago a los demás, y nos ponemos a desquitárnosla, ¿en qué pararíamos? ¿Cómo? Este mundo sería peor
que el actual, peor que es el actual en que vivimos. Si nos pusiésemos a todo eso, porque día a día pasan cosas, en nuestro entorno pasan cosas, y cosas inverosímiles muchas veces en nuestro entorno. Y si yo me pongo a odiar a esta hermana, que me pasó una cosa con una hermana, con una hermana, y sin razón, pero yo no me puse, dime que te diré, ni le reclamé, ni mucho menos. Yo más bien oro por esa hermana, hoy día, ¿verdad? Hasta antes le decía 4 cosas, pero hoy día oro por esa hermana que te hacen cosas sin sentido. No es una hermana de sangre. No. Es una hermana en la fe. Espiritual, en la fe. Y entonces, si uno se pone a esos desquites, que porque esta, que porque el otro que me hizo, porque a diario te hacen cosas, la gente. Y a diario hacemos cosas, a lo mejor también nosotros. Y a diario te hacen cosas. Y si nos ponemos a ese desquite y a ese dime que te diré, no nos conduce a nada. El Señor nos manda a orar, a perdonar, a tener misericordia, compasión por ese hermano y a rezar pues por el hermano. Y aquí dice en una estrofa: el Señor es lento a la ira y rico en clemencia. Lento a la ira y rico en clemencia. Porque nosotros cometemos todo tipo de atrocidades y de pecados, pero Él no pierde su paciencia, no pierde tiempo. Él nos espera, Él nos perdona, nos vuelve a perdonar, nos vuelve a dar la oportunidad, nos vuelve y no se cansa. Nos cansamos primero nosotros de pecar, que Él de perdonarnos y darnos nuevas oportunidades. Él, por eso es lento a la cólera y rico en misericordia. Y eso mismo es lo que Él quiere, eso es lo maravilloso, que entendamos que así tenemos que hacer con el hermano nosotros, porque ¿cómo es posible que si el Señor así es conmigo, cómo yo voy a ser diferente con mi hermano? No. Lento a la cólera, hermanos, tenemos que ser con el otro hermano, así nos haya hecho alguna atrocidad. Lento a la cólera, rico en misericordia. Eso es lo que Él quiere, que lo imitemos y que hagamos eso mismo que Él hace con nosotros. Dice, como un padre siente ternura por sus hijos, el Señor también siente esa misma ternura por sus fieles. Claro, esa ternura de ese Padre que nos tiene un amor sin límite, un amor de entraña, esa misma ternura debemos de sentir y tener por nuestros hermanos. Ese mismo amor sin límite deberíamos de tener para nuestro hermano. Llenarnos del corazón de ese amor sin límite que Él tiene para cada uno de nosotros. Rebasar esa medida, si es posible, rebasarla para con nuestro hermano, por nuestro prójimo, con el que tenemos más de cerca, con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros enemigos. Y ese es el amor sin límite del Señor. Llegar a amar hasta el enemigo, al que nos causa daño, al que nos hace daño. Eso es. Hacemos pues entonces a la segunda lectura de este domingo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 23. Hermanos, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí San Pablo está hablando pues a cristianos, creyentes, a convertidos en Corintio. Y le está diciendo algo que es muy importante. Le está diciendo que son el templo, no saben ustedes, les dice, que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Figúrense, ser templo de Dios y que el Espíritu de Dios habite en mí. Qué inmensa dicha, pero al mismo tiempo, qué inmensa responsabilidad. Y luego él advierte precisamente que uno no puede ese templo llenarlo de cosas ofensivas al Señor, destruirlo, porque entonces dice el Señor lo destruye él. Sí, lo destruye. Así es. Así es, templo, cuando uno es creyente. Sí, el contexto de esta lectura está enmarcado en las divisiones y los escándalos de la comunidad, de esta comunidad de Corintio. Y aquí es bien claro el apóstol Pablo. Les dice, ¿no saben que son templos de Dios? Que el dulce huésped del alma habita en su cuerpo, en ustedes, que ustedes son de Cristo y Cristo ya es de ustedes. Y el que destruye este templo, claro que el Señor lo destruirá. Y si somos templo, y no solo ellos, somos nosotros, yo, vos, Manuel, y todos los hermanos que hemos sido bautizados, ese Espíritu de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones. Y por eso ya habita en nosotros y somos templo de ese Espíritu. Y por eso dice, son de Dios, son de Cristo, ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Todo es suyo, todo es de ustedes. Ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Y dice, Dios es santo, que nadie los engañe. Porque aquí estamos, en esta lectura se está concluyendo ya la parte de la sabiduría divina y la sabiduría cristiana de la sabiduría de los hombres. Aquí se concluye con esa lectura. No se dejen engañar, dice aquí la misma lectura, por los sabios, porque la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. No se dejen engañar por los sabios. La sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Yo conozco, les dice, el pensamiento, lo que piensan, todo lo que hacen es de los sabios. Conozco su astucia, dice. Él atrapa a los sabios en su astucia.
Y el Señor conoce y sabe que no valen nada. La misma lectura aquí lo dice. Nadie se gloríe de los hombres. Dice, pues todo es suyo. Todo es suyo. Todo es de nosotros, porque nos vino a dar todo. El presente, el futuro, el pasado, la vida, la muerte. Todo es de nosotros. Todo nos los vino a enseñar, a dar. Así que no se gloríen en los hombres. Eso nos está diciendo hoy a nosotros. Porque muchas veces nosotros, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo habla este fulanito! ¡Qué lindo predica! ¿Está bien? ¡Qué lindo predica! Hay muchos predicadores que sí hablan de la palabra de Dios maravillosamente. Pero no se gloríen de todo el mundo y no se gloríen de los hombres. Gloríense de lo que es verdadero, de la palabra de Dios. Y todo lo que hay en este mundo y todo lo que hagamos y logremos en este mundo es para honra y gloria de Dios, no mía de los hombres, ni tuya, ni del otro, ni el otro. No, todo es lo que alcancemos en este mundo. Es para honra y gloria de Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él está en todo y está en todos también. Él está en todo y está en todo. Así que no nos dejemos guiar por los sabios y necios que se quieren hacer pasar por sabios y muchas veces hasta nos confunden. No permitamos confundirnos. Hay que tener mucho cuidado con la palabra de Dios y no dejarnos confundir. Y para eso tenemos que irnos a la fuente, profundizar, meditarla, hacer lección divina, vivirla, sentirla, experimentarla, vivenciarla, etcétera. Para eso. Interesantísimo quien nos dice, son de Cristo y Cristo es de Dios. De Dios. Somos de Dios, somos de Cristo. Somos uno. ¿Eso qué quiere decir? Son de Cristo y Cristo de Dios. Somos uno en Él. Uno en Cristo, uno en el hermano, uno en Dios. Somos uno. Pasemos entonces a la alabanza musical de este domingo. Regresamos con la proclamación del Santo Evangelio. Tú nos enseñaste a orar por quien nos injuria, a bendecir a quien nos ofende, para estar más cerca de Dios. Amen a sus enemigos, dijo el Señor. No juzguen y no serán juzgados, perdonen y serán perdonados. Tú nos enseñaste a presentar la otra mejilla, a no odiar a los que nos odian, para estar más cerca de Dios. Amen a sus enemigos, dijo el Señor. No juzguen y no serán juzgados, perdonen y serán perdonados. Tú nos enseñaste a dar sin esperar nada, a tratar a todos como hermanos, para estar más cerca de Dios. Amen a sus enemigos,
serán perdonados. No juzguen y no serán juzgados. Perdonen y serán perdonados. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate. De nuevo, hermanos y hermanas, en Palabras de Vida Eterna, con nuestra hermana Normiliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio también es continuación del evangelio de la semana pasada. El evangelio que comenzó de San Mateo, que comenzó con las bienaventuranzas. Aquí el Señor, ustedes recuerdan que el Señor nos dijo la semana pasada que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, a profundizar su contenido y su acción, porque es su contenido y acción para hacerlo, su contenido para hacer y su acción. Y aquí el Señor nos está planteando algo que también a mí me hace decir, como al comienzo, que es difícil. Es algo difícil, que es un planteamiento que para cumplirlo hay que contar con la ayuda del Espíritu Santo. Y se está refiriendo el Señor a la ley del talión, una ley que fue establecida precisamente para regular las grandes controversias, las grandes ofensas, los grandes ataques entre la humanidad, para que que fuera más allá, pues. Eso trataba de hacer la ley del talión. Sin embargo, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Así es conocida la ley del talión. Y entonces aquí el Señor, profundizando sobre el mandato del Señor que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, nos dice que no es válido amar al prójimo como a uno mismo, pero odiar a tu enemigo.
Así es. Esa es la profundización que hace Jesús sobre este tema. Sí, este evangelio es la continuidad efectivamente del pasado, porque aquí continúan las antítesis. Aquí continúan. Hay 8 antítesis. Porque aquí dice, cuando comienza el evangelio, dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, antítesis, han oído que se dijo antiguamente, han oído ahora de lo que se dijo y lo que se dijo antiguamente, han oído lo que se dijo en la ley antigua. Eso es, han oído lo que se dijo en la ley antigua. Aquí está la antítesis, porque él viene a darle plenitud, pues. La antítesis es que viene a darle plenitud a la ley. Y dice, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, eso era antes, pero ahora yo les digo, dice, no hagan frente al malvado. No reaccionen así, dice él. Paguen el mal con bien. Y si uno te abofetea, ponle la otra mejilla, pero esto no es literal. Lo que quiere decir es que no importa que te vas a encontrar en el camino, quien te odie, te persigue, te destruye. No le hagas caso. Eso es lo que quiere decir. Reza por él, ora por él, pero no te pongas a la par de él. Y si él te odia, vos no lo odies. Ora por él, reza por él, y que no te quite la paz. Y eso son acciones y ofrendas agradables al Señor. El que te quiera, te pide la túnica, quítatela, dásela. El que te presta, dale prestado. Dice, quien te pide, dale. Amarás, dice, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jamás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero que al enemigo también lo amarás. Amar al enemigo. Este evangelio perfecciona todo, va en perfección a la ley mosaica, hacia ese espíritu va corrigiendo la ley mosaica para llevarla hacia ese principio del amor. Ese principio del amor que se llega después de la vida, pasión, muerte, resurrección. Después, con la figura de Jesucristo, cuando pasa todo esto de la vida, pasión, resurrección del Señor. Y con la fuerza del Espíritu Santo, allí ya comienzan a entenderla, porque hasta antes, como se dice aquí en la segunda lectura, no la entendían. Como se dice en la primera lectura, no la entendían los judíos, no la ley, la religión judaísta, no entendían ese amor, ese límite del amor. Hasta con la figura de Jesucristo llegó a su plenitud esa ley del amor. Llegó a la plenitud, esa que se menciona en la primera lectura y que se le indicó a Moisés. Hasta en la figura, con la figura de Jesucristo se entendió la plenitud, llegó la plenitud del amor. Entonces, siguen las antítesis, porque el Señor hace llover, no anda con distingos ni acepciones de persona. El amor divino de Dios hace llover sobre bueno y malo. El sol cae sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre buenos y malos. Él no hace excepciones, ni él se puso él amó a sus enemigos, hasta los perdonó en la cruz. Y por eso es que el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia, dice, perdona como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a como nosotros perdonamos.
Señor, no nos deje caer en tentación. Esa oración por excelencia que lo reúne todo. Y aquí también dice, no hacen lo mismo, no hacen lo mismo también los publicanos. Si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué tiene extraordinario? ¿No hacen lo mismo los publicanos? No. La diferencia en el amor divino y en la imitación al amor de Dios es que hay que amar a nuestros enemigos. Ya les digo, ese al cual le caemos mal, el que nos persigue, el que nos odia, el que nos hace daño, el que nos denigra, hay que amarlo, hay que perdonarlo y tener misericordia, aplicarle la misericordia como Él es misericordioso. Eso es, por tanto, sean perfectos, dice eso, No, mira, este principio que Jesús nos está enseñando en la vida moderna ha tenido dos grandes aplicaciones para la elección de la humanidad. El caso de Mahatma Gandhi, el gran líder del pueblo indio, pueblo de la India, que predicó la no violencia. Y con su política de la no violencia, él logró la independencia de la India del Imperio Británico. ¿Ve? Mahatma Gandhi. Sí. Y lo mismo Martin Luther King Jr. Sí. El gran dirigente, el gran líder del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. La no violencia. Y con la no violencia hubo enormes progresos en la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos. A ambos los mataron como mataron a Jesús, pero sus ejemplos siguen viviendo. Pero no los tomamos, son ejemplos contundentes, realmente, de estos dos líderes. Son contundentes los ejemplos, porque todo el mundo cree que la paz se gana con la guerra. Absurdo. La paz se gana con la no violencia, y la paz es un fruto del Espíritu. Un fruto del Espíritu es la paz. Es la paz, la alegría. Es la paz de Dios. Esa paz que viene de lo alto. Esa paz, así como la tenían concebido ellos, con gran espiritualidad, te digo, esos dos líderes. Se nos terminó, nos avisaron el tiempo, Normiliana, te ruego la oración final. Padre Santo, eterno, todopoderoso, Dios uno y trino, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Te damos gracias porque día a día nos revelas, nos repites tus insondables misterios, Señor. Regálanos la gracia santificante para poder ser santos y perfectos como el Padre es santo y perfecto, para poder ser lentos a la ira y rico en misericordia, para poder amar como tú amas, para poder perdonar, para poder amar tener misericordia con el hermano, para ver tu rostro en cada uno de nuestros hermanos, para amar a nuestros enemigos, al que nos odia, el que nos persigue, Señor, para poder rezar por ellos, por nuestros enemigos, poderlos amar, rezar, orar por ellos, Señor. Poder entender estos misterios. Abre nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para que tu palabra permee en nosotros y podamos hacer la vida y se quede en nosotros y podamos hacer la vida, Señor.
regálanos tu gracia, que tu gracia nos baste, Señor, porque en nuestra fuerza no logramos nada, pero en ti todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para ti no hay nada imposible, tú todo lo puedes. Tú estás en todo y en todos. En ti vivimos, nos movemos y existimos, Señor. Gracias, Padre, que nos baste tu gracia. Regálanos esa gracia, sí, santificante, para poder imitarte, amarte, seguirte, Señor. Te pedimos, Señor, que derrames abundantes bendiciones en este canal, en su personal y sus familiares, en los hermanos televidentes y sus familias, en la familia de Manuel, en mi familia, Señor, para poder alcanzar nuestra conversión aquí y ahora. Y a ti, Madrecita linda, también te pedimos que intercedas ante tu Hijo para alcanzar la paz en el mundo, la paz en Nicaragua. Te pedimos también que intercedas para que tengas misericordia por este pueblo de Turquía, de Siria, que fue abatido por este monumental terremoto. Que tengas misericordia, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu.